Hola, ¿cómo están ustedes? Por la gracia del Señor, nos encontramos otra vez con la Biblia abierta. Hoy vamos a abrir el libro Ruth, capítulo 1, sobre Noemí. Vamos a leer. El libro Ruth está después del libro Jueces, antes del primer Samuel está el libro Ruth. Desde el capítulo 1, versículo 1, voy a leer. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Hasta al 7 hemos leído. La Biblia es muy importante lo que dice, también muy interesante, porque nos muestra a nosotros bien detalladamente, claramente el corazón de Dios y la voluntad de Dios que tiene hacia a nosotros también. También nos muestra la sabiduría que debe tomar cada uno delante de Dios. Lo que dice la Biblia es un aviso, una muestra que Dios nos da a nosotros. ¿Qué es lo que hace un aviso? Peligro. Entonces, un aviso que dice peligro, uno si ignora ese aviso, sigue por ese camino y toca la cosa que dice peligro, puede perder su vida, porque de verdad es peligroso. La Biblia nos da ese aviso también. El que muere, ¿por qué muere? El que fracasa, ¿por qué fracasa? El que se cae, ¿por qué se cae? Entonces, el que sigue su deseo, su manera, su pensamiento, ¿qué es lo que sucede en su vida? Nosotros, en vez de vivir equivocadamente, a través de la Biblia podemos aprender. Entonces, eso sería el ahorro muy grande de nuestra vida, ¿verdad? Uno se aprende después de perder 10 años, no está mal, no está mal, menos mal, porque perdiendo 10 años aprendió algo importante, menos mal. Pero ya perdió 10 años, perdió 10 años. No sé nosotros cuántos tiempos tenemos en este mundo. Tampoco sé cuántos años me quedan.
Espero que Dios me permita más años para poder glorificar al Señor y servir al Señor y predicar el Evangelio en este mundo. Cuando nos vayamos al reino de Dios, ahí nosotros descansaremos, ¿sí? Eternamente, sin falta. Por eso, el reposo físico allá en el reino de los cielos podemos tomar suficientemente. Entonces, en este momento, mientras que nosotros vivimos en esta tierra, nuestro cuerpo tiene que trabajar por el Evangelio. Claro, nuestro corazón, nuestro espíritu está en el reposo verdadero. Pero mientras que Dios nos permite este cuerpo, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar, hay que usarlo nuestro cuerpo para predicar el Evangelio. Es una bendición grande, es un privilegio para todos los salvos, tener el cuerpo, tener la vida, porque a través de esta vida nosotros podemos servir al Señor anunciando el Evangelio, que no pueden hacer los ángeles. Únicamente Dios nos encargó a nosotros, a los salvos, a sus hijos. ¿Qué cosa? Predicar el Evangelio, predicar la palabra de Dios, ¿sí? Por eso yo, si Dios me permite, quisiera llevar muchos años para predicar el Evangelio y servir al Señor. Luego, en el reino de Dios, en el seno del Señor, ahí descansaré bien. Bueno, no sé, mi padre falleció hace poco, a los 83 años. Mi padre tiene 36 años más que yo. Tenía. Y entonces, si Dios me permite la vida como le permitió a mi padre, me quedaría 36 años, ¿no? No sé, me va a permitir hasta la edad de mi padre. Bueno, para algunos puede ser menos años y, claro, más años también. Para algunos le quedaría 40 años, 50 años. Bueno, entonces, si nosotros aprendemos de Noemí, que aprendió después de perder 10 años, si nosotros podemos aprender de su testimonio, de su historia, a través de este libro Ruth, estaríamos ahorrando 10 años de nuestra vida. ¿Sí? Vamos a suponer que nos quedan 50 años, ¿sí? Vamos a suponer. Bueno, 10 años es el 20% de nuestra vida que nos queda, ¿no? Bastante, 10 años. Porque nosotros necesitamos entonces estudiar la Biblia, escuchar la palabra de Dios y prestar atención ante la palabra de Dios para ahorrar el tiempo y la vida. Sí, así es. La salvación por la sangre de Jesucristo ya logramos, ya tenemos. Eso no se pierde ni se modifica tampoco. ¿Sí? Uno si no vive por la fe, eso no se refiere que va a ir al fuego eterno, no. Si ya recibió la salvación del pecado, si cree en Jesucristo, la salvación del pecado, eso no se anula. La vida eterna tampoco. El perdón eterno del pecado, tampoco eso se anula ni se modifica por los errores, por los pecados que comete cada uno. Entonces, algunos dirían, bueno, entonces podemos cometer pecados y vivir y podemos hacer libremente lo que queremos nosotros. Yo voy a vivir así. Puede ser,
puede ser. Pero ¿saben qué? Durante la vida que Dios le permite, va a sufrir más. Va a llevar una vida miserable, bien triste, bien quebrantada. En vez de glorificarle a Dios por su vida, estaría llevando la vida como títeres de Satanás nada más. Siendo justo, siendo salvo, estaría llevando la vida miserable, peor que pecadores. Sí, puede ser. Puede haber un justo que lleva la vida peor que un pecador. Puede haber. Si un justo, si un cristiano no vive por la fe delante de Dios, si no aprende de la Biblia, puede ser peor que un pecador. Por lo menos los pecadores tienen la ley de Moisés, ¿sí? Aunque no tiene suficiente poder para salvar del pecado, pero ayuda a algo, para, por lo menos para mantener la vida limpia, presentable, humanamente por lo menos, ¿no? Bueno, pero un justo, un salvo, si no vive por la fe delante de Dios, puede quedarse desastre, peor que un pecador, porque no tiene ley tampoco, ¿sí? Entonces, durante la vida que tiene, que Dios le permite, estaría llevando una vida bastante avergonzada. Dios no nos dio la libertad del pecado para que nosotros vivamos como títeres de Satanás. Dios no nos dio la salvación, ni la vida eterna, ni la libertad del pecado para que nosotros estemos endemoniados, agarrados por Satanás. No, en ninguna manera, al revés. Para que nosotros vivamos como siervo de Dios, como nuevas criaturas, como hechura suya, creados para buenas obras. Sí. Para eso Dios nos dio la salvación del pecado gratuitamente por la sangre de Jesucristo. Para que nosotros vivamos glorificándole a Dios por la vida nuestra. Nos dio esta vida preciosa. No para cometer pecado, ni para ensuciar nuestro cuerpo por la fornicación, por adulterio, en ninguna manera. Nuestro cuerpo no está preparado para eso. Dios no nos dio la salud, la fuerza, para que nosotros usemos nuestro cuerpo por nuestro deseo. Sino, la vida que Dios nos permite a nosotros es para glorificarle a Dios, agradecerle a Dios, para alumbrar este mundo, para predicar el Evangelio. Sí, para eso Dios nos dio. Por eso, después de recibir la salvación del pecado, puede haber cristiano que lleva la vida que alumbra este mundo oscuro. Entonces, las personas que encuentran con Él, ¿qué es lo que recibirán? ¿Qué es lo que ellos verán? La luz, como la sal, el sabor celestial, el sabor de Dios, de Cristo. Entonces, a través de un justo, si vive por la fe, muchos recibirán la salvación del pecado. A través de un justo. Muchos serán salvos, recibirán la vida eterna, recibirán la vida nueva también. A través de ellos, también muchos recibirán la salvación del pecado. Recibirán la vida nueva también. Llevarán la vida feliz,
alegre, satisfecha también. Entonces, por un cristiano, por un justo que vive por la fe delante de Dios, entregado en la mano de Dios, muchos, miles de personas pueden recibir la salvación del pecado. Pero un justo si vive según su deseo, en vez de vivir por la fe, si lleva una vida engañada por Satanás, haciendo todo lo que quiere, ensuciando su cuerpo, su vida, recibirá la vergüenza nomás. Su vida se formará como un tropiezo ante los pecadores que tienen que oír el Evangelio y recibir la salvación del pecado. Lastimosamente. Por eso, para los justos es importante aprender la vida de fe. Es importante vivir por la fe delante de Dios. Entonces, un justo es muy maravilloso. Por un justo, muchos recibirán la salvación del pecado. Ustedes se acuerdan de Lot. Hoy nosotros hemos leído sobre Ruth, pero en el libro Génesis sale un hombre llamado Lot, quien es el sobrino de Abraham. ¿Lot era justo? Sí, justo. Por medio de Abraham, Lot también había recibido la justicia de Dios por la fe. Lot era un varón justo. Por eso Dios, cuando destruyó y maldijo a la ciudad Sodoma y Gomorra, no destruyó a Lot. No, ¿por qué? Era justo. Pero ¿qué pasó? A través de Lot, solo sus 2 hijas nomás recibieron la salvación, recibieron la vida. Solamente 2 hijas nomás salieron de la ciudad destruida. Tampoco ellas vivieron por la fe, sino ahí avergonzadamente tuvieron hijos, que fue el padre de los amonitas, moabitas, ¿sí? Que Dios odia, Amón y Moab. Ahí nació Amón y Moab. De las hijas de Lot, ellas se acostaron con su padre Lot. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una vergüenza. ¿De dónde nació esa idea, ese pensamiento? Desde la desconfianza, desde el menosprecio a Dios, al amor de Dios. Por eso Lot, siendo justo, ¿qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que se quedó después de su vida? Moab y Amón. Amón no más. Malditos pueblos que Dios odia, que convocaron la ira de Dios. Siendo justo, así terminó su vida. Si Lot hubiese vivido por la fe delante de Dios, pudiera salvar toda la ciudad Sodoma y Gomorra. Entonces no iba a llegar la destrucción sobre estas ciudades. Pero Lot llevó una vida perdida, siendo justo. No tuvo ningún fruto. Hermoso, siendo justo. Así es. Siendo justo, un varón de fe puede cambiar un país entero.
David era un pastor, muchacho, jovencito, principiante, bien pequeño, débil. Pero David vivió por la fe delante de Dios, confiando en Dios, oyendo la voz de Dios. David no vivió a su manera, haciendo lo que quería, sino negándose a sí mismo, dejando sus pensamientos, aceptó la palabra de Dios, siguió al Señor. Por eso Jehová dice sobre David: varón conforme a mi corazón. Así dice Jehová. Porque David no tenía su corazón propio, sino tenía el corazón de Dios. El corazón de Dios era el corazón de David. El pensamiento de Jehová era su pensamiento de David. ¿Cómo es posible? David, dejando todo su pensamiento, recibía el pensamiento de Dios, el corazón de Dios. Por eso Dios le considera como un varón conforme a mi corazón, dice la Biblia. Así es. Dependiendo de un justo, un país entero, un reino entero puede recibir la gracia, la bendición, y una ciudad entera puede recibir la destrucción, dependiendo de la vida de un justo. Amados, ustedes aún no recibieron la salvación del pecado, por favor, dejando todos los asuntos pendientes a un lado, que reciban la salvación del pecado primeramente. Si ustedes oigan, las prédicas están puestas en esta cuenta de YouTube y Facebook de la Misión Buenas Nuevas Paraguay, podrán recibir la salvación del pecado suficientemente. También en la página de la Misión Buenas Nuevas oficial de YouTube, de Facebook, hay más prédicas del pastor Usupac, de los demás pastores que predican en español. Ahí está más abundancia de las palabras de Dios. Ahí también pueden oír. Entonces, sin duda, ustedes podrán recibir la salvación del pecado y serán justos, ¿sí? Por eso, como en este tiempo, yo sé que muchos tienen bastante tiempos libres por causa de la cuarentena. Entonces, en vez de estar aburridos, por favor, que entren a la página de la Misión Buenas Nuevas, ¿sí? Que oigan el mensaje y investiguen un poco cómo es la fe, cómo es la salvación del pecado. Espero que todos ustedes puedan lograr a recibir la salvación del pecado. Bueno, los que ya recibieron la salvación del pecado, ¿ustedes piensan que ya está todo? Por eso ya no hace falta escuchar más la palabra, ni hace falta aprender nada. En ninguna manera. Los justos son más importantes que los demás. ¿Por qué? Un justo puede salvar un país. Un justo puede destruir un país también. Dependiendo cómo vive delante de Dios. Puede ser utilizado un justo para salvar un país entero. Puede ser utilizado un justo para destruir un pueblo entero también. Como Lot, como David también. Por eso Dios nos dio la Biblia. Ahí está la sabiduría. Ahí nos muestra Dios a nosotros cómo nosotros podemos vivir delante de Dios. Dependiendo de eso, nuestra vida será diferente. Bueno, empezamos sobre el ahorro de la vida, ¿no? Noemí aprendió algo después de perder 10 años. Se tardó 10 años para aprender una cosa. Entonces,
Si nosotros escuchamos de Noemí, si aprendemos de Noemí, podemos ahorrar 10 años. Nosotros ya no hace falta repetir lo que hizo Noemí. No. Dios ya nos muestra a nosotros. Si sigue por ese camino, si desciende a Moab, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios puso esto en la Biblia? Para nosotros. Para que nosotros no nos vayamos por ese camino perdiendo 10 años. Sino, si nosotros aprendemos de Noemí a través de la Biblia, sin perder 10 años, podríamos llevar la vida de fe, bendita, abundante, de la gracia. Sí, así es. No solamente de la Biblia, de los siervos de Dios también. De los pastores, sobre todo, Pastor Oxupac. Ustedes, cuando escuchan la prédica de Pastor Oxupac, ¿qué piensan? Pastor Oxupac, repiten demasiado la misma cosa, el mismo testimonio que Dios trabajó en su vida en Acoctón, en Kimcheon, en Daegu, en Daejeon, y así, a través de IYF, cómo Dios trabajó en su vida, cómo Dios le bendijo, cómo Dios... Porque Él nos dice detalladamente, repetidamente sobre este punto. Porque Él nos cuenta lo que Él experimentó, lo que Dios obró en su vida, para que nosotros podamos aprender. ¿Sí? Así nosotros podemos ahorrar la vida nuestra. No hace falta probar la palabra de Dios. Yo voy a probar si de verdad fracasó o no. Ay, por favor, no hagan esa tontería. Yo voy a probar. Yo también voy a descender a Moab. Yo voy a probar. Ahí yo voy a intentar lograr el éxito, la abundancia. Tal vez puede ser equivocado lo que dice la Biblia. Yo puedo ser tal vez diferente. Ay, señores, no hagan esa tontería. Eso no vale la pena. No hace falta jugar con Dios ni probarle a Dios tampoco. Ustedes, después de 10 años, o algunos, después de 20 años, o algunos se quedarán en el lugar de Elimelech en vez de Noemí, ¿sí? Algunos pueden quedarse en el lugar de Elimelech. Ya no vuelven más a Belén. No hace falta probarle a Dios, por favor. Es una tontería. Si uno puede volverse a Belén, el Belén se refiere a la iglesia, ¿sí? Donde hay la promesa de Dios, la palabra de Dios, la abundancia de la gracia. Belén se refiere, es un símbolo de la iglesia, donde hay la palabra de la promesa de Dios, donde Dios bendijo, ¿sí? Yo vi varios que se apartaron de la iglesia queriendo probarle a Dios. Algunos tienen corazón durísimo. Ellos quieren probarle a Dios. Si yo hago esto, no sé, me va a caer maldición o castigo o qué. Hasta ahora no me sucedió nada. Mentira lo que dice la Biblia. Equivocado están. Miren, amados, si ya recibieron la salvación del pecado, no hace falta jugar con Dios, ni probarle a Dios tampoco. Así nosotros podemos ahorrar la vida nuestra. Así podemos ahorrar. Si no, perderemos muchos años
Tal vez esta oportunidad preciosa. Miren la vida que Dios nos permite a nosotros. Miren nuestra vida preciosa. Ustedes tienen lindos cuerpos, linda oportunidad, excelente oportunidad que Dios les permitió a ustedes. Cada uno tiene habilidad, talento maravilloso que Dios les dio a ustedes. Algunos hablan bien, bastante bien el idioma. Como español, inglés, portugués, italiano, francés, coreano. ¿Sí? ¿Por qué Dios les permitió esta habilidad, este don? Para servir al Señor, para predicar el Evangelio. Algunos entienden muy bien sobre la tecnología. ¿Para qué Dios les permitió eso? Para servir al Señor también. Algunos tienen hermosa voz, excelente habilidad musical tienen. Entonces, ¿por qué Dios les permitió eso? Para poder alabar al Señor, para poder glorificarle al Señor, para poder tocar la música por el Evangelio también. Sí. Algunos tienen linda cara, ¿sí? Eso Dios no les dio a ellos para jactarse nomás y menospreciarle a los demás. Qué feo está, qué fea es. No para eso les dio. Sino, si uno tiene rostro hermoso, agradable, ¿para qué sirve eso? Eso sirve también para predicar el Evangelio. La gente mirando al rostro hermoso, agradable, si predica con ese rostro lindo, la gente acepta más, abre más su corazón. Entonces hay que usar para eso también, para el Evangelio. Amados, sea lo que tienen ustedes, no es para menospreciar a los demás ni para jactarse, sino para agradecer al Señor, para glorificarle a Dios, para servir al Señor. Dios nos dio a nosotros. Pero uno si no vive por la fe, ¿qué pasa? Perderá esa habilidad preciosa, esta oportunidad preciosa que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuál es mejor? ¿Servir al Señor, ser siervo de Dios o ser títere de Satanás? ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál prefieren ustedes? Por favor, no tomen el papel de títere de Satanás. En vez de ser títere de Satanás, que sean siervo de Dios, sirviente de Dios, obrero de Dios, instrumento de Dios, herramienta de Dios, por favor. Ministro de Dios, competentes. Dios ya nos dio todo para eso. Sí. Lastimosamente Satanás nos engañó a nosotros. Bueno, entonces, vamos a pensar un poco, ¿sí?, sobre lo que sucedió en este libro Ruth. Vamos a ver versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Este varón, ¿por qué se fue a morar en los campos de Moab? Porque hubo hambre en la tierra de Belén. Ahí está el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, el pueblo que tiene la promesa de Dios, la palabra de Dios. Ahí está Dios cuidándole al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Llegó hambre. Por causa de hambre que había llegado, este hombre Elimelech
se decepcionó, le llegó miedo. Mira un poco. Nosotros estamos aquí conforme a la palabra de Dios, esperando a Jehová, sirviéndole a Jehová. ¿Pero qué es esto? Mira. Después de servirle a Dios, si nosotros tenemos hambre, ¿para qué? Eso no vale la pena. Yo no quiero sufrir ni perder. Él pensó, a ver. Entonces, en vez de vivir por la fe y esperar a Jehová, ¿qué hacemos? ¿Qué hago ante esta situación? Él escuchó sobre campos de Moab. Dice que allá hay abundancia de pan. ¿Cómo es Moab? El pueblo que Dios odia, aborrece, ¿sí? Que nunca ellos pueden entrar dentro del pueblo de Israel. Porque Dios le odia a Moab y Amón. Entonces, los moabitas creen en Dios, glorifican a Dios, oyen la voz de Dios. No tiene nada que ver. Ellos creen en sus ídolos, ellos son desobedientes ante Jehová, ellos viven nomás a su manera. Ellos están en contra de Jehová. Pero decía Elimelech, ¿qué importa? Nosotros viviendo en Belén, donde hay abundancia de la palabra de Dios, ¿qué es esto? Hambre. Esta situación miserable, pobre, no me gusta. Bueno, aunque en Moab no hay promesa ni la palabra de Dios, por lo menos hay más oportunidad y posibilidad de lograr éxito. Me voy entonces, voy a probar. Aunque allá no hay la palabra de Dios, ni la promesa, ni la gracia, ni la bendición, pero por lo menos en Moab hay oportunidad. Por lo menos allá yo voy a poder cultivar. En aquella época, el hambre, ¿eso qué se refiere? No llueve, hay escasez, hay sequía, digamos. Por la sequía se queman todas las plantas, las cosechas ya no hay más. Eso es el hambre. Pero en Moab, allá, no hay sequía, sino hay lindo ambiente para cultivar. Bueno, entonces allá sin preocupación nosotros vamos a poder cultivar, vivir mejor. Por eso Elimelech se fue con su mujer y con 2 hijos. Aunque había oportunidad. Pero no sé por qué murió Elimelech, no sé en qué murió. No sé, en aquella época había un virus también, o no sé, por accidente, pero murió. Elimelech no pensó en eso, ¿no? Solo él pensaba el ambiente y la posibilidad y la oportunidad. Así es, amados. Nuestra vida no depende de la economía mejor. Nuestra vida no depende de la medicina avanzada. Nuestra vida no depende del ambiente seguro. Sino Dios maneja la vida nuestra. Ustedes escucharon sobre Johan Choi, ¿sí? Él fue picado por el escorpión africano tan venenoso, estaba por morir. Todos los doctores dijeron que iba a morir en unas horas. Él estaba en esa situación terrible y horrible, pero estaba con la palabra de Dios.
estaba con el siervo de Dios. Él aceptó la palabra de Dios a través de su siervo. ¿Murió? ¿Murió? Vivió. Eso que se refiere, no importa la situación, ni el ambiente, ni la posibilidad que hay. Eso no tiene sentido. Amados, no sigan la posibilidad, ni sigan el mejor ambiente, por favor, sino que sigan la palabra de Dios. Quédense con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, por favor. Creo que se habrá burlado de los que se quedaron en Belén, Elimelech saliendo de Belén. Tontos son. Bueno, esperando más a Jehová con hambre. Tontos son. Si aquí no llueve, si hay sequía, tenemos que hacer algo, tenemos que buscar. Esperando a Jehová. En Belén, ellos se quedan. Son tercos, son tontos. Yo soy un hombre muy flexible ante la situación. Me voy. Bueno, aquí sí hay sequía. Allá no hay sequía en Moab. Me voy entonces. Claro, allá no hay iglesia, no hay palabra de Dios, no hay promesa, no hay... Pero por lo menos hay mejor ambiente. Por lo menos hay más oportunidad para intentar por lo menos. Me voy e intentaré. No sé qué habrá hecho en Moab. No sé en qué año murió Elimelech. Pero murió. Sí, así es. Amados, no juzguen ni se burlen de Dios, ni prueben a Dios, por favor. No hagan esa tontería. Que vivan delante de Dios, recibiendo la guía de Dios, esperando a Jehová, esperando la misericordia de Dios. Noemí, siguiendo su manera, su pensamiento, su cálculo, su posibilidad, se fue junto con su marido Elimelech. Murió Elimelech, luego se casaron 2 hijos, Malón y Kelión. Los 2 murieron, por fin. Así pasó 10 años. Durante 10 años hubo llanto por la muerte de Elimelech, de sus hijos. Totalmente fracasaron. Claro, ahora ya Noemí sola está, ¿no? Fracasó Noemí en total, perdió todo, se quedó con la mano vacía. Ahí recién Noemí, ¿qué pasa aquí? 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Salió pues del lugar donde había estado. ¿Por qué? Hay una palabra muy similar a esta, donde el hijo menor se levantó y volvió a su padre. Se levantó de donde estaba y volvió a su padre. Noemí también salió pues del lugar donde había estado. Volvió a Judá. A Jehová quiere decir, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, a la gracia de Dios. Volvió. Dejando todo su orgullo, su razón, su posibilidad, su manera, esperando a Jehová, entregándose su vida, su ser, totalmente en la mano de Jehová. Noemí volvió a Belén. ¿Por qué? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Wow. Por fin
Jehová había visitado. Había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces, el pueblo de Jehová, ¿qué está comiendo? ¿El pan? No. Claro, su boca está masticando el pan, pero su corazón, ¿qué está masticando? ¿Qué está comiendo? La gracia de Jehová, el amor de Jehová, la misericordia de Jehová. ¿Me hago entender? El pan ya no es un pan nomás para el pueblo de Israel, sino gracias, Señor. Gracias, Señor. Esto es el amor de Dios, la gracia de Dios, misericordia de Dios. No hay manera de expresar el amor tan grande, la gracia tan grande, la bendición tan grande, la alegría tan grande, el agradecimiento tan grande. No hay manera de expresar exactamente, pero gracias, Señor, gracias. Ellos, a través de esa situación, se acercaron más a Jehová. Ya se quedaron más cerca de Jehová, disfrutando el amor de Dios. El pan ya no es un pan nomás, sino el corazón de Dios. Maravillosamente, en la Biblia no dice ningún muerto en Belén, pero en Moab murió Elimelech, murió Malón, Kelión. Ahí está la diferencia. Amados, salvos, justos, por favor, no sigan la mejor posibilidad, ni el mejor cálculo, sino quédense con la palabra de Dios, en la iglesia donde Dios bendijo. Por favor, por favor. Quédense con la palabra de Dios, con el Señor. Hermanos, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hoy en día la iglesia está vacía. Yo estoy compartiendo, mirando la cámara nomás, ¿sí? Por causa de la cuarentena estamos así. Pero, aunque no pueden venir a la iglesia ustedes, están ahora escuchando la prédica. Entonces, ahí está. Esto es la iglesia, ¿sí? Virtualmente, vía virtual. Tenemos el culto, comunión, oramos juntos también, ¿sí? Hermanos, algunos, echando la culpa a la cuarentena, no escucha, ni siquiera entra al culto, vía Facebook, ni vía YouTube, ni vía Zoom tampoco. Aprovecha, ya, estoy de vacaciones. No vivan así, hermanos. Ustedes, aunque estén ante su celular o su computadora, escuchando la palabra, que arreglen bien el ambiente. Siéntanse bien, no ante mí, sino ante la palabra de Dios. Estamos en el culto, no solo el culto de miércoles, sino de domingo también, cada culto. Ustedes pueden adorar al Señor, echando su corazón. Miren, también ante situaciones difíciles, dificultades, dolores, no se vayan hacia otro lado, siguiendo la corriente del mundo o la posibilidad, sino, por favor, si Dios asignó la bendición en la iglesia, ahí está la bendición.
Si Dios nos dio la palabra, ahí está la esperanza, hermanos. Aunque sufran, mejor sufrir dentro de la palabra de Dios, en Cristo, en vez de sufrir fuera de la palabra de Dios, fuera de Cristo, fuera de la iglesia. Hermanos, Dios nos dio la iglesia. Dios nos dio la iglesia. Aquí está la reunión, aquí está la unión, aquí está la promesa, aquí está la consolación, aquí está la bendición. Aquí está. No sigan su pensamiento. Mira, ahí está. Porque algunos dejan su mujer y buscan otra mujer. Satanás le dice, mira, ahí está, ella te queda mejor. Entonces tú con ella vas a quedarte mejor y feliz. Anda nomás, deja nomás a tu mujer, anda nomás con él. Satanás así dice. A las mujeres también, mira, tu marido no te sirve. Ahí está el mejor hombre, anda nomás. No solamente entre hombre y mujer, sino algunos así mienten delante de Dios, roban, engañan también. Por favor, no hagan esa tontería. Ustedes, si quieren, fácilmente pueden engañar a los seres humanos, ¿sí? A la gente, a los otros demás hermanos, a los pastores también pueden engañar si quieren. Pero ¿qué ganan así? ¿Qué recibirán? ¿Qué lograrán? Hermanos, que vivan delante de Dios, esperando a Jehová, recibiendo la palabra de Dios, la gracia del Señor. Entonces Jehová nos da lo mejor. Miren, Jehová nos dijo, Jehová no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué no nos dará con Él todas las cosas? Amén. ¿Nos dará entonces? Sí. Esto es el corazón, esto es la promesa del Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor? Busca el lugar de descanso para todos nosotros. Así nos dirige. Sí. Ahí está la promesa de Dios. Ustedes no solamente vean las situaciones que ven ustedes con sus ojos, sino que vean con los ojos de Jehová, que confíen en Jehová, que nos ama, que nos da lo mejor, nos dirige por el lugar de descanso. Eso es el corazón del Señor. Por eso, cuando vean una situación difícil, en vez de asustarse, que esperen delante de Dios. Jehová nos da sí o sí lo mejor, lo mejor. Si sufren, mejor sufrir por la palabra de Dios, por la fe en Cristo, en vez de sufrir por su manera, en Moab. Si quieren sufrir, si necesitan sufrir, en Belén, tienen que sufrir, en vez de pasar mejor en Moab. Tampoco hay abundancia en Moab. Hermanos, si ustedes utilizan sus astucias, sus maneras, sus cálculos, sus posibilidades, si siguen dejando la palabra de Dios, ignorando la voluntad de Dios, engañándole a Dios, recibirán todo lo que recibió Noemí. Sí o sí. Pero si se quedan con la palabra de Dios como tontos, que se burlaba Elimelech, yo soy inteligente. Mira, ellos son tontos. Mejor que sean tontos ante Jehová, con la palabra de Dios, en Belén, esperando a Jehová, esperando la gracia. Ahí está prudencia. Ellos son prudentes, no son tontos, sino prudentes. Por fin Jehová había visitado a su pueblo para darles el pan.
Ellos no comieron el pan nomás, sino el amor de Dios, la gracia de Dios, la consolación de Dios, la misericordia de Dios, la bendición de Dios. Ellos encontraron el amor de Dios. Yo también muchas veces seguía mi manera, mi cálculo, mi pensamiento, por eso yo sufrí de balde. Yo no necesitaba sufrir tanto, pero sufrí en Cristo, en la iglesia también. Como tontos, porque yo tenía mi pensamiento, mi manera, a mi manera pensaba, a mi manera juzgaba al siervo, a la iglesia. Por eso yo sufrí de balde. No hagan esa tontería, hermanos, por favor. Amados justos, ¿sí? Los que están en Moab, siguiendo su manera, su pensamiento, su sentimiento, vuélvanse ya. ¿Sí? Vuélvanse ya. No hace falta sufrir más. No hace falta completar 10 años o 20 años. Ya pueden volverse. Miren, YouTube, Facebook. A través de eso nosotros podemos volvernos a Jehová, la iglesia. A través de este medio ustedes están conectados con la iglesia, con la palabra de Dios. Dios lo ve, Dios lo sabe. Y recompensa sí o sí también. También. Cada mañana a las 6 nosotros tenemos hora piadosa en Zoom. ¿Sí? Zoom. Hermanos, que participen a la reunión de Zoom también. Hasta la semana pasada nosotros tuvimos la cuenta de 100 participantes, pero ampliamos hasta 500 cuentas. 500 participantes podemos recibir. Cuando ya pasó 100, por eso nosotros ampliamos, ¿no? Cuando llega a 500, vamos a ampliar más, vamos a pagarle un poco a Zoom y vamos a ampliar más. Hasta 1000. Sí. No se preocupen los que están apartados de la iglesia, equivocados. Ahora es la hora de volverse. Ahora. Serán bienvenidos, aunque no vengan a la iglesia, que entren al culto en Facebook, en YouTube, en Zoom. Ahí tenemos nuestra comunión. ¿Sí? Sí, hermanos, nunca es tarde. Ahora pueden volverse a Belén, como Noemí. Ahora ustedes pueden volverse a Cristo, a la iglesia, a la gracia, a la promesa de Dios, con el corazón. Entonces, Dios va a responder. Va a bendecir como le bendijo a Noemí, a Ruth. Ustedes recibirán la misma bendición maravillosamente. Ahí tendrá mucho testimonio, mucha alegría, gozo también. Lastimosamente, ahora yo no veo a nadie, pero yo sé que muchos están escuchando atentamente. Gracias por escucharme. Así tenemos el culto, así tenemos comunión, ¿sí? Si quieren expresar su corazón, testimonio, agradecimiento, cada viernes, ¿sí? Cada viernes nosotros tenemos la reunión, el culto general en vivo. Eso en el tiempo real compartimos testimonios, saludamos así, ¿no? Miércoles, domingo a través de este medio, Facebook y YouTube. El viernes a las 19 horas, hora paraguaya, el culto general en Zoom. Hasta 500 pueden entrar, ¿sí? Entren nomás, ahí tendremos comunión. Hermanos, aunque ustedes físicamente estén en sus casas, por favor, vuélvanse a la iglesia, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a la promesa de Dios, a la gracia de Dios. Dios les bendecirá. Encontrarán ustedes sí o sí lo que encontró Noemí en Belén. Dios nos ama. Dios les ama a ustedes. No hace falta decepcionarse. Ahora es la hora de volverse a Cristo. Dejando sus pensamientos, sus maneras, saliendo de Moab. Gracias. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos permite
A través de Noemí, Dios nos ha mostrado bien claramente, uno si sigue su manera, su posibilidad, su pensamiento, dejando la palabra de Dios, la gracia de Dios, qué es lo que sucederá en su vida. Señor, algunos hermanos están apartados de la palabra de Dios, de Cristo, por sus pensamientos, por muchas razones. Señor, tenga misericordia de ellos. Ellos ya están sufriendo muchos. Algunos aún están esperando. Señor, por favor, que tenga misericordia de todo ello para que ellos puedan volverse a Jehová, a Cristo, a Belén, a la promesa de Dios, a la iglesia con el corazón vacío, para poder ver la obra de Dios, para que Dios pueda trabajar en su vida, por favor. Gracias, Señor, por esta oportunidad para compartir el corazón de Dios y la palabra de Dios. Señor, que trabaje en la vida de todos nosotros, por favor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por acompañar. Cada miércoles, como hoy tenemos hacer culto, cada domingo también a través de este medio, ¿sí? YouTube y Facebook. Bueno, muchas gracias, que pasen bien y nos vemos pronto.